Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Estudiar madura al ser humano, ya que la madurez se mide en la altura de las ideas y no en la fuerza bruta de las acciones hipócritas. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar la cantidad de cabellera de una persona. Entonces suponga que el tiempo es de un año, entonces simplemente se recibirá la edad de la persona y se debe mostrar a partir entonces de la edad. Hallar entonces la cabellera según la edad y teniendo en cuenta es durante toda entonces la existencia de esta persona. Bien, entonces veamos la función ejecutar, línea 16 a 19. Esta función recibe como parámetro la variable edad y hace uso de la función nslog, que es propia del entorno de programación de Objective-C y muestra información por pantalla. Entonces vemos que se usa la fórmula la edad por 12 por 0.5 sobre 60, es decir, a la edad lo multiplicamos por 12. Esto entonces para hallar la cantidad de meses totales, eso lo multiplicamos por 0.5 que será el 50% y lo dimos sobre 60. Le invitamos a visitar la tutoría cantidad de cabellera en Turbo C, allí se explica más detalladamente esta fórmula. Entonces vemos la estructura de un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Una vez se defina la clase, se deben instanciar objetos de esta clase para poder usarla. Entonces, si usted por ejemplo crea 5 objetos de la clase X, entonces esos objetos serán diferentes entre sí, pero esto es debido a que los atributos serán diferentes, a pesar de que reutilicen la misma clase X cualquiera. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principales que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, es decir, se crean los atributos y comportamientos. Y en la interfaz y en la implementación lo que se hace es programar las funciones declaradas en la interfaz, o sea, toda la lógica va en la implementación y en la interfaz va la estructura. Entonces veamos en la línea 6 a 8 entre las directivas @interface y @end la declaración de la clase cantidad de cabellera. Dos puntos, hacemos referencia a la clase principal en ese object y aquí vamos a definir los atributos de esta clase. Esta clase no define ningún atributo ya que simplemente muestra un resultado. Y entonces si se define la función, se declara en la línea 7. Para declarar funciones en Objective-C primero se indica el nivel del método. Con menos indicamos que es un método de instancia, luego el tipo de dato que retorna la función, en este caso void, o sea que es un retorno vacío, y luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Por último irán los parámetros que recibe la función. Esta función recibe un parámetro de tipo entero llamado edad. Los parámetros se separan con 2 puntos. Con esto queda definida la interfaz, es decir, ya el compilador sabrá la memoria a reservar para cada objeto. Vemos ahora la implementación que va entre las directivas @implementation y @end, entre las líneas 10 a 20. Internamente el compilador lo que hace es importar la interfaz para poder programar un método. Este previamente debe haber sido declarado. Hay un método especial, línea 11 a 15, este es el método init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase en Objective-C.
Este constructor se invoca cuando se instancien objetos de esta clase, o sea, en la línea 27. Y el constructor tiene la función de inicializar variables de instancia. Como este programa no tiene atributos o variables de instancia, entonces así queda programado. Ya entonces queda lista la implementación, ya vimos la función ejecutar. La interfaz ya también está lista. Con esto la clase cantidad de cabelleras ya se podrá usar cuando se instancien objetos de esta clase. Observe que si otros archivos necesitan usar esta clase, usted deberá programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importar estas clases o esta clase en el archivo que los vaya a usar sin necesidad de copiar y pegar todo el código. Vamos a instanciar objetos de esta clase, eso lo hacemos en el main entre las líneas 22 a 31. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. Entonces en el main entre las líneas 24 a 26 pedimos al usuario que ingrese un dato. Vamos a crear un puntero, línea 27 de la clase cantidad cabellera. Con asterisco indicamos que vamos a crear un puntero, le damos el nombre de OBJ. Necesitamos que este puntero apunte a un objeto de la clase cantidad cabellera. Para eso lo instanciamos, o sea, hacemos que la cantidad cabellera se reserve en memoria dinámica con la función alloc. Luego se invoca a init, que es el constructor, y con eso se define la estructura de un objeto orientado de la estructura de un objeto de la clase cantidad cabellera, y OBJ apuntará a este objeto. Ya entonces podremos invocar la función ejecutar, línea 28, vemos entre corchetes, nombramos el puntero, la función ejecutar y enviamos como parámetro el número. La edad, este parámetro pasa por referencia, ya que OBJ es un puntero. Con eso el compilador salta de la línea 28 a la línea 10 y soluciona el problema. Por último se invoca la función relay que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita hallar la cantidad de cabellera de una persona. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si eso te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, post